Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sintonizarnos. Vámonos, está acá. Ah, caray. ¿Y ahora qué hago? Ay, no sé. Acá se vició el ruido. Ya, es excelente. Hay cosas técnicas extrañas que pasan. Muy bien, ahora sí, bueno, sin más, nos presentamos, por favor. Irra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Café Psicoanalítico. Gracias. Edgar. Hola, saludos. Pues un buen tema el día de hoy con Melanie Klein. Y espero pues nos acompañen todo el programa. Saludos. Gracias, Daniel. ¿Sí me escuchas, Daniel? Muy buenas tardes, bienvenidos a Café Psicoanalítico. Yo sí. ¿Ustedes ya. a mí no? Te friseaste, pero ya. Ya. ¿Sí? Ahí. Perfecto. Pues bueno, aquí estamos. Adelante con el programa. Gracias. Muy bien, así es. Bueno, el día de ahora toca ver un tema muy interesante, un tema, ay, ya se fue Daniel, bueno, un tema muy paradigmático, o de paradigma, pues a fin de cuentas, porque este es el primer caso de un psicoanálisis infantil y aquí es donde se va a crear la terapia de juego. Y bueno, es el caso Dick de Melanie Klein, un niño que llega a los 4 años de edad y bueno, su diagnóstico era con una psicosis infantil. Actualmente se diría que es un autista, un niño autista y bueno, con muchas dificultades al habla, a la vinculación con, tanto con los padres como con la sociedad en general y y con una incapacidad muy importante. Listo, Daniel, ya estás. Y por lo tanto, de eso se trata ahora. Y bueno, digamos, algo importante que también hay que destacar, que este niño era hijo de 2 psicoanalistas, de una pareja de psicoanalistas. Probablemente, digamos, ahí yo sospecho que era el hijo de Ernest Jones, que para eso la trajo Klein a Londres, para que viera a sus hijos, a sus 3 hijos, y bueno, el más chiquito pareciera, bueno, puede ser que sea Dick, puede ser que no, y bueno, parece que no fue, pues, pero a fin de cuentas también vio a los hijos de este Ernest Jones. Entonces, bueno, eso es también algo característico, no por saber tanta teoría, no por ver pacientes, va a pasar que los hijos sean, bueno, comunes y corrientes, normalitos, puede haber fallas dentro de la propia familia y dentro que si hay un psicoanalista, por supuesto, o 2, ahora resulta que acá 2, pero bueno, esa es la parte, bueno, ahí el dato importante. Y bueno, llega un niño a terapia y pues resulta que el único que puede decir es tren papá, tren mamá, tren Dick, perdón, y que tocan y luego se esconde entre puertas del consultorio y ahí se queda, ¿no? Se esconde en el ropero, en el lugar negro, que se parece mucho, digamos, a estos lugares negros de la madre, pareciera como el Babacar, que ya vimos con ¿cómo se llama? Beagle, ahí con la niña, y bueno, y pues ahora que los vemos, bueno, en sentido diferente, pues resulta de que hay cierto parecido en la sintomatología de estos niños, ¿no? Que no dejan de ser psicosis, al fin de cuentas, y que por lo mismo, bueno, va a haber ciertos miedos, ciertos síntomas característicos y que tienen que ver con una madre negra, con un abdomen negro, con un útero negro, que los puede comer, que los puede, bueno, que no lo entienden y que, bueno, en el caso de Dick hay, bueno, un no nacimiento simbólico, es cierto que nació físicamente, pero psíquicamente todavía está atorado, ¿no? El pobre niño. Entonces, bueno, de eso se trata la terapia, o de esta terapia con Klein, de darle cabida al nacimiento psíquico de este, bueno, pobre niño que cuando llegó, pero bueno, sí se pudo hacer mucho con él. Muy bien. Irra, por favor. Sí, que inclusive hasta cuando llega en la adultez, sí recuerda a esta Melanie Klein, cuando le preguntan y todo esto. Pero bueno, un dato importante para tener en cuenta con este caso es que Melanie Klein todavía no desarrollaba cierta parte de su teoría.
Entonces, Sí, claro. estaba pues bajo esta primicia de comenzar a tratar a este Dick. Algo que comentaba, profe, y que quiero hacer hincapié, no quiere decir que por el hecho de ser psicólogo, psicoanalista, ya es garantía de que va a haber sanidad, ¿no? Se Como ya entendería, vimos ¿no? aquí, Pero pues, para que vean que no es cierto, pues, ese es como el ya detalle. vimos aquí, bueno, es el hijo de dos psicoanalistas y pues de cierta manera lo contemplan como un caso de psicosis y otro desde una perspectiva que es autismo. Pero lo importante es y que a través de ese lenguaje que no está muy bien estructurado para vincular hacia con el otro, desde ese punto ya comenzamos a comprender y esta Melanie Klein lo empieza a reflejar de que no logra vincular hacia con el otro. Entonces, como es parte de la teoría del juego, que es aquí una práctica hacia con psicoanálisis infantil, pues bueno, el niño selecciona en este caso, en su primera sesión, selecciona dos trenes, uno grande y uno pequeño, que es aquí cuando dice tren papá o tren Dick. Y bueno, me voy a adelantar en la cuarta sesión, digo, ahorita vamos nutriendo poco a poco, pero algo también muy interesante, que pese de que no hay un lenguaje como el que poseemos y que se conoce muy coloquialmente todos nosotros, a través del juego y del hacer, este niño sí está manifestando, hay cierto lenguaje, y como claro ejemplo de ello, es cuando toma la basura del lápiz, lo entrega a esta Melanie Klein, que le dice, pobre Melanie Klein, que es una manifestación de aquí está lo mío, repárame, arréglame, etcétera. Pero ahorita vamos para allá. Edgar. Correcto, Sí. gracias. Contando un poco de la historia de este niño, pues como bien lo mencionaba el doctor, no tenía una buena, pues para empezar la madre, pues no veía a su hijo como de sí, como de ella, precisamente, lo veía como muy aparte. Y otra de las cosas es que llega al rescate lo que es una nodriza, ¿no? Primero tiene una, pero resulta ser que esta persona pues es como igual que la madre, ¿no? No tiene como ese pecho bueno que él necesitaba en este caso, entonces recurre ya a otra que ya le puede ofrecer el pecho bueno y también incurre ahí lo que es la abuela de él, porque se lo llevan y ya tiene a lo que es su nana y aparte la abuela, que bueno, a final de cuentas la abuela no creo que sea tan buena madre tampoco, porque pues de ahí parte todo, ¿no? Primordialmente lo que es la mamá de Dick y el papá de Dick, pues ahí les falla totalmente lo que es la representación de madre y de padre. Entonces es por eso que él crece con este tipo de carencias y de ahí viene todo, ¿no? Desde que está en el vientre, a raíz de eso que no lo acepta la madre, entonces es por eso que Dick, pues obvio, por obvias razones, tiene un lenguaje muy precario, ¿no? Como lo menciona en la primera sesión, que es cuando llega y pues no tiene lenguaje, es muy, si acaso tenía pocas palabras, pero mecanizadas, es lo que mencionan. Entonces, desde ahí es muy complicado. Si para empezar el lenguaje lo que hace es simbolizar, y este pequeño pues ni jugar ni hablar, era vaya, complicadísimo y más para la época porque apenas estaba empezando esa parte del psicoanálisis infantil, que bueno, como ya lo sabemos, viene con Melanie Klein y con Anna Freud. Entonces, esa parte que mencionas, Israel, es muy interesante porque ni siquiera había llegado estaba empezando a crear su teoría Melanie Klein. Entonces, es interesantísimo cómo ella empieza a manejarlo, y cómo lo va llevando para la cura, porque al final de cuentas este niño, como ya sabemos, le hacen una entrevista ya de adulto, y pues es una persona relativamente, pues, se podría decir que autónoma, ¿no? Que se puede valer por sí mismo. Entonces, bueno, eso es muy interesante, la relación de la madre, que pues no la hay, más sin embargo, pues llega alguien a salvar al pequeño Dick. Sí es. Dan, por favor. Estamos retomando este caso que si bien es de Melanie Klein, nos estamos basando en estos casos que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas en el libro de los casos más famosos de psicosis, y me gustaría añadir o más bien citar una parte de la introducción del libro en el que se dice que no existe la psicosis, sino las psicosis, ¿no? En plural.
Y justamente estamos viendo con este niño Dick una especie de psicosis relativamente, por decirlo de alguna manera, nueva para lo que es el psicoanálisis y para lo que va a ser la psicopatología. Porque antes se entendía la psicosis como exclusivamente la esquizofrenia, ¿no? Que de hecho a Melanie Klein, o llega Dick con Melanie Klein básicamente con este diagnóstico de esquizofrenia, cuando la verdad es que vemos que aquí ni siquiera habíamos llegado al yo fragmentado del característico de la esquizofrenia, sino más bien al no desarrollo justamente de un yo. Melanie Klein, como han indicado ya anteriormente, apenas está elaborando la teoría en base justamente a lo que está viendo, a lo que está trabajando en consultorio. Es súper interesante y además es importante este caso, porque va a sentar las bases del desarrollo del psicoanálisis infantil. Recordemos que para el mismo tiempo Melanie Klein Ana Freud estaba haciendo lo suyo por su cuenta, también hablando del psicoanálisis infantil, pero hablando más bien de un tratamiento profiláctico, más bien de algo tipo escuela para padres, parecía más o menos, y es Klein quien se atreve no solo a un niño neurótico llevarlo a consultorio, sino a un niño psicótico llevarlo a consultorio, ¿no? Lo cual a lo mejor era todavía más aventurado para el naciente psicoanálisis o el psicoanálisis en general. Dick tiene una característica importante que para el desarrollo del caso, que va a ser la cuestión de la transferencia. Aún con las características, aún con el diagnóstico que tiene Dick, logra hacer la transferencia con Melanie Klein. Punto fundamental para el tratamiento psicoanalítico, definitivamente, ¿no? Hablamos de este lenguaje precario, pero de ahí la importancia entonces del juego. Y ahí es como un punto para Melanie Klein, ¿no? Los juegos sirven justamente para hablar del inconsciente en los niños, para hablar del inconsciente con los niños que a lo mejor no tienen esa simbolización, y me refiero al lenguaje, y pues bueno, es entonces posible analizar este tipo de casos. Ahorita que nos adentremos mucho más a las sesiones y profundicemos en el caso, nos vamos a dar cuenta de la evolución que tiene Dick. Realmente Dick, que llega al consultorio, un Dick pequeño, puede realmente transformarse, como decía Edgar, cuando lo entrevistan ya mayor, en una persona autónoma y funcional. También se describe que realmente no era como que tuviera un alto cargo o que fuera la persona más funcional y exitosa del mundo, pero a final de cuentas, ¿quién logra realmente hacer esa persona destacada entre los millones de personas, ¿no? Esto nos habla de que las personas, inclusive que tienen pues esta estructura psicótica, son funcionales dentro de la sociedad, ¿no? Contrario a lo que muchas veces hacemos como sociedad, que rechazarlos, que rezagarlos, déjalo que al cabo está tontito, déjalo que no hables con él, no se te vaya a pegar y demás, pues no, es una invitación también a voltear a ver estos casos y desde, pues en este caso, desde la infancia también procurar el buen desarrollo de psíquico de estas personas. Sí, claro, digamos, era independiente ya como adulto y pues, no le hacía daño a nadie, ¿eh? También esa parte ahí está presente. Y como bien lo dices, Daniel, digamos, en aquel entonces, bueno, y todavía hablar de psicosis infantil, autismo, esquizofrenia, también se puede decir que, o muchas veces se va a confundir con retraso mental. Entonces, estos diagnósticos diferenciales de que el niño quizá lo que tiene es una psicosis y no un retraso mental, y por lo tanto necesita otro tipo de terapia o, bueno, otro tipo de educación, de tratamiento, y si se le sugiere que solamente es un retraso mental y necesita otra cosa, pues el niño ahí sí, digamos, se le va la oportunidad de poder ser tratado y ser funcional al fin de cuentas, ¿no? Por eso la razón, la importancia de, bueno, que sea el manejo de los niños con problemas multidisciplinario, para que descartar, o sea, si a uno se le va a un profesional, bueno, el otro que vea que no es eso, que se quede con esa idea de que los padres ya traen su diagnóstico y pues resulta de que no es cierto, ¿no? Y bueno, digámoslo, ¿y por qué razón los padres en un momento, la sociedad pensaría que era un retraso mental? Bueno, en primer lugar porque el niño nace con una falta de amor, ¿no? Ahí en su propia familia.
y la madre, sus primeras impresiones cuando lo tiene en sus brazos es de que es algo raro, de que es anormal su hijo, ¿no? Digo, ya empezamos mal ahí en ponerle algún mote a los hijos, y bueno, se esperaría palabras más amables de una madre al conocer a su bebé o cosas así, pero que digan, ay, parece una normal, está normal, sabe que tiene, pues bueno, ya empezamos con una mala transferencia materna, y bueno, pues el padre aparece igual, ¿no? Entonces, bueno, a falta de ese amor materno va a dificultar su desarrollo, no va a hablar bien, por lo tanto, eso va a desarrollar un mal juego, porque hay una relación. Si un niño habla bien, va a tener una buena dinámica de juego. Si un niño habla mal, va a tener una mala, bueno, no va a saber jugar bien, o va a saber, o va a jugar muy rudimentariamente, como pasa con Dick, que solamente choca los trenes, y ese es su juego, bueno, infinito, como lo vimos anteriormente con otros casos. Entonces, bueno, ya empezamos mal, porque el niño lo que debería de hacer bien no lo hace, que es jugar. Entonces, allí son focos rojos de que algo está sucediendo, ya luego se verá el origen, pero hay que llevarlo a terapia para que pueda tener un buen desarrollo. Y bueno, como bien lo dijeron, bueno, aparece la nodriza, la madre ya, bueno, por fin puede ser una buena madre, ahora sí, y bueno, ya ayuda al niño, a su nieto, a, bueno, poder desarrollar el lenguaje, poder ser un poco más dinámico y, bueno, poder ir al baño, ¿no? Porque también el problema del niño era de que era un sufrimiento a ir a orinar y a defecar, y dices tú, bueno, algo común, ¿cómo es posible que se vuelva una atrocidad o un sufrimiento para un niño, y más a esa edad, de que hacer pipí, popó sea un suplicio para todo el mundo, ¿no? Para el niño que eso quiere aguantar, o para los padres que no saben qué hacer? Entonces, bueno, estamos ante un psiquismo muy primitivo, con mucha sintomatología, bueno, extraña en el sentido de que, bueno, hay psicosis, y como dice la propia Klein, ¿no? Que cuando llega a sesión por primera vez, se ve un niño ausente, completamente perdido, no le tiene miedo, no huye como se esperaría de un niño normal cuando llega con un desconocido de que se va, sino pues lo agarra de la mano y ya lo mete al consultorio. Entonces, ni temor y timidez, ¿no? Algo que se espera de un niño, que eso, y más a esa edad, un niño chiquito que sea temeroso y que tenga timidez, y resulta que este niño no lo tenía. Entonces, bueno, es un niño con mucho, bueno, retraso a nivel de lo psíquico, con una fijación, porque aquí no hubo desarrollo, como lo vimos en el caso de Winnicott de Piggle, que hubo un desarrollo y se regresó. Aquí hay una fijación que desde inicio no hubo un desarrollo psíquico, y por lo tanto, obvio está, es más grande, lo pongo así, la psicopatología, porque hay que trabajar más, porque ni siquiera se ha desarrollado lo esperado de un niño de 4 años, ¿no? Irra, por favor. Profe, bueno, ahorita que comentas acerca de un psiquismo bastante primitivo, me encantaría hacer aquí una pequeña acotación. Ok, es cierto de que hay un psiquismo que está de esta manera, pero digo, creo que, y hablando un tanto organicista, una de las reacciones muy naturales de todo ser humano viene siendo el reflejo de succión, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, no está presente. Al principio, por ejemplo, Dick rechazaba constantemente el pecho, no sentía la comodidad, no estaba ahí inmerso. Y si lo vemos muy desde el ámbito psicoanalítico, no estaba planteado este escenario para que justamente sintiera esa seguridad de, hijo mío, aquí está el pecho, aliméntate, sírvete, etcétera. E inclusive también alimentos ya no los podía comenzar a ingerir y demás, ¿no? Que fue lo que comenta Edgar. No fue hasta con una nueva nodriza y la abuela, que es en donde parecía que sí iba en aumento esto, pero llega otra vez un retroceso, que era una forma en donde no hay un buen sostén que digamos, ¿sale? Y también otro aspecto importante, y como lo comentaba Daniel, es en el contexto donde se está desarrollando. La pregunta es, ¿se puede realizar, situando la pregunta en ese contexto, ¿se puede realizar psicoterapia psicoanalítica con los niños? Y tenían estigmatizado de que no, porque todavía no había un desarrollo psíquico y no había una forma para manifestar el deseo, que es aquí cuando llega Melanie Klein y dice, sí se puede manifestar
al igual que un adulto, no bajo la misma dinámica, pero en el niño va a ser a través del juego, que es parte donde surge la terapia del juego con Dick. Y también para agregar algo, es en donde Dick ya comienza a utilizar lo que vienen siendo los trenes, a usar los picaportes de la puerta, que de cierta manera no hay contacto con el otro, que de hecho se describe en donde llega un extraño, ve a una señora con el pelo entrecano ahí sentada, ve un montón de juguetes, pero no hay un contacto, no vincula. Pero toda esta dinámica que está realizando Dick, y digo, una forma dentro de la terapia infantil, es desde el momento donde empieza a ingresar el niño y se está relacionando con el ambiente y el entorno. Desde ese momento está reflejando, aunque no hay un lenguaje así muy, como lo comenta Edgar, no está muy articulado que digamos, pero a través de lo corporal está reflejando, porque no deja de ser una forma de lenguaje también. Claro, y desde claro. aquí hacemos nuestras primeras planteaciones hipotéticas. Por supuesto. Sí, referente a lo que mencionan de los picaportes, la puerta y todo esto, hace referencia a que no ha salido del vientre materno. Entonces, es esa parte donde él no encuentra la simbolización. No la encuentra porque está encapsulado, está encerrado en este caso. Es por eso que le cuesta relacionarse con los demás. Y también, al tener eso, hay una pulsión de muerte bastante fuerte en él desde un principio. Esa parte que mencionas, Israel, del no querer succionar, a final de cuentas es un no vivir, ¿no? Es un ya querer morir, porque pues a final de cuentas no hay alguien que le dé ese deseo de vida, ese deseo de seguir, de amar, porque a final de cuentas todos sabemos que pues para un pequeño pues la movilización está en el deseo de la madre y en el amor. En este caso pues no existe y es esa parte donde él por eso comete la inanición, ¿no? En este caso pues el niño no quiere comer, no quiere ni siquiera voltear a ver a nadie. Exacto, entonces cuando llega al consultorio llega y es lo mismo, ¿no? No quiere disfrutar el juego, no quiere vivir, está encerrado, está enclaustrado en su, pues ahora sí que en su vientre materno, que al final de cuentas lo poco o mucho es donde él se sentía seguro y es por eso que le cuesta el salir, el desarrollarse. Es por eso también lo de las tijeras, el corte, ¿por qué no cortarlo? El cordón umbilical ahí está, ¿no? Lo tiene tan así que por eso le tiene tanto miedo y temor a las tijeras. Entonces, de ahí toda esa simbolización que hace Melanie Klein y esa interpretación que ella da es muy acertada. Entonces, es algo que todo psicoanalista debe tener, ¿no? Muy bien ella en aventurarse, en hacer interpretaciones para la poca teoría que tenía, pues, con los niños, ¿no? En este caso, porque pues Freud se va literal a lo adulto, pues a la gente grande, que todos sabemos que todo parte desde la infancia. Entonces, es punto para Melanie Klein, como dice Daniel. Dan. En esta parte del vientre oscuro de la madre, o el rechazo hacia lo oscuro de la madre, nos recuerda justamente a esta condición del psicótico con el delirio y la alucinación de un intento de cura. En este caso también el rechazo hacia lo oscuro es el rechazo hacia la muerte psíquica, el rechazo justamente hacia la no existencia. De alguna manera Dick ya había llegado al mundo, si bien no existía una madre que le explicara, entre comillas, lo que es la vida, que movilizara su deseo, algo en el Dick ya nacido hacia esta necesidad de vivir, ¿no? Por eso el rechazo hacia lo oscuro, hacia lo negativo. Y aquí recuerdo lo que hemos dicho en muchos de nuestros programas, cuando a veces las mamás se quejan de que ellas tienen la culpa, ¿no? De que, bueno, cada que hablamos es porque las mamás tienen la culpa. Bueno, entonces, no es que exista la no es que exista la culpa como tal, pero en realidad nos damos cuenta del papel fundamental de la madre. Hablamos, como dice bien el doctor, es la madre quien inicia o moviliza el deseo también del niño, ¿no? Para traerlo y llamarlo a lo que es la vida. Iniciamos el programa con este comentario del doctor haciendo referencia a que era un niño psíquicamente no nacido. Es porque la madre justamente no motivó ese deseo de vida. Me recuerda de pronto y a manera como metafórica
Cuando nace un animalito, es la madre quien empieza a lamer, comer la placenta y de alguna manera a movilizar que el bebé esté respirando. Lo llama hacia la vida y psíquicamente debería de ocurrir también con el cachorro humano, que la madre lo envuelva con cariño, que lo llame justamente hacia la vida, que lo llame a ser un ser deseante porque ella misma lo desea. Y en el caso de Dick vemos que pues al parecer era un niño no deseado como tal, ¿no? También respecto al comentario que hacía el doctor de esta parte del temor o de esta incomodidad hacia evacuar o hacia orinar, nos recuerda y ejemplifica perfectamente el pensamiento de Melanie Klein respecto al inconsciente y hacia el psiquismo, los objetos internos y los objetos externos. Cada que una persona orina o defeca, se está vaciando. En el caso de Dick, con un psiquismo completamente primitivo, psicótico, nos hace pensar o nos hace inferir con muy pocos objetos internos. Entonces, cada que defeca, cada que orina, pues se le está yendo lo poco de ese mundo interno, ¿no? Con pues en el caso de Dick y de estos niños que llegan con psicosis a consultorio, pues justamente es crear de alguna manera ese espacio interno o fortalecer este espacio interno que pueda ser llenado de esos objetos que le van a dar vida al psiquismo. En este caso también vemos y ejemplifica perfectamente la cuestión de las enfermedades o de las patologías referentes hacia al alimento, al rechazo del alimento como rechazo o falta de la madre también. Hablamos, por ejemplo, de la anorexia, que es el rechazo justamente hacia la madre, el rechazo a la vida, el rechazo a la nutrición y el rechazo al deseo. Este caso, Dick, aunque es breve de alguna manera, realmente si comenzamos a analizarlo, a desmenuzarlo poco a poco, nos vamos a dar cuenta que como caso ayuda a teorizar muchísimo y es realmente muy rico en cuanto al desarrollo que le podemos dar. Sí, y como bien lo dices ahorita, esta parte de que, bueno, si el niño es todavía no ha nacido psíquicamente, entonces fue defecado si todavía no nace, ¿no? Por eso también ese miedo, otra vez la compulsión a la repetición, al trauma de que orinarse y defecar, pues es sinónimo de expulsión y de no amor, ¿no? Algo que tan común, bueno, en los niños, pues por supuesto, tan fisiológico, pues están traumáticos porque al propio niño lo sintió o fue deshecho, lo voy a poner de esa manera, fue defecado y no fue nacido, solamente fue expulsado del cuerpo de la madre y pues ahí se quedó, pues a ver quién lo atiende, ¿no? Ahí se quedó el apestado, pues, y pues a ver quién lo atiende y dices, bueno, pues ya, obvio que allí falta, por supuesto, ¿y dónde está la madre, no? Dices, con toda la razón. Y bueno, digamos, esa parte de que el niño por esto mismo y por todos los traumas que ha sufrido a lo largo de su corta infancia, le produce una angustia, obvio está, psicótica, que no lo deja ni desarrollarse, ni hablar, ni estar quieto, solo estar con la angustia. ¿Y cómo se va a quitar una angustia que no está la madre? Diría Bion, para metabolizar todo eso, todas esas angustias, y que pues no lo deja desarrollar ni poder estar, y todo es angustiante, y como sabemos, la angustia psicótica es una angustia de vida o muerte, entonces todo está amenazado, hasta orinar y defecar es una amenaza para el propio niño, porque ahí se puede morir, entonces pues va a ser una tragedia total, ¿no? Y es cuando llega con Klein, que ve que es un niño completamente angustiado, y que se esconde ahí en el closet o sale despavorido, otra vez se vuelve a meter y bueno, la angustia no se le quita y eso es lo primero con lo que trabaja Klein, bueno, con todos los pacientes, ¿no? A fin de cuentas, quitarle la angustia que tiene, sea psicótica, sea neurótica, para empezar a desarrollar, bueno, la cura, el psiquismo, bueno, lo que haga falta ahí, y para que pues sea más tolerable, se tolere el propio niño y obvio hasta lo toleren, bueno, en este caso los padres o los demás. Y bueno, y también algo característico en él es que no conocía el dolor físico, y no conocerlo es porque se lastimaba o sangraba
y no le dolía, ¿no? Algo que con un niño, bueno, común, pues cualquier piquetito ya es un escándalo total, y resulta que aquí no, ¿no? Digamos, ahí se podía lesionar, se podía herir, y pues como si no pasara nada, ¿no? Entonces, algo muy grave, por supuesto, con el cuerpo, con la imagen del cuerpo, que no podía utilizar ni su cuerpo ni su psiquismo para protegerse, ¿no? Y bueno, eso también lo vamos a ver ahorita con lo de la tijera y los carritos, y como lo dijo Irra, bueno, él que nos cuente, Irra. Que platique. Exacto, que nos platique la escena. Eso. Que platique el chisme. Ahorita que está comentando el profe acerca de bueno, el dolor que estaba presente a la hora de defecar o de orinar, como parte del postulado kleiniano, menciona acerca de cómo va a dirigirse el niño hacia lo que viene siendo el pecho. Siendo más preciso, cómo va a dirigir ese sadismo hacia lo que viene siendo el pecho, y muy importante, porque este pecho tiene que demostrar, y ojo, lo va a mencionar a modo metafórico, que va a estar ahí presente, que va a sostener precisamente toda esa agresión, toda esa hostilidad, pero que después de ello va a seguir estando ahí para el niño. Es una forma manifiesta dentro del niño en donde, bueno, estoy atentando contra el pecho, estoy atentando también contra la imagen que se está comenzando a constituir, y si después de todo esto va a comenzar a interiorizar, que es lo que va a dar un nacimiento hacia lo que es la representación del yo. Retomo un poco lo que dice el profe en relación de que no sentía el dolor a través de lo corporal, o sea, se puede hacer daño y todo esto, inclusive que no sepa manejar unas tijeras, que hablamos aquí de cuestiones de psicomotricidad, por ejemplo, en donde no está precisamente erotizado ese cuerpo a través de la pulsión. Vaya, pareciera ser que la pulsión está oscilando, trata de buscar ese sadismo y como todo buen psicótico lo proyecta, pero no de una manera viable para introyectar, ¿sí me explico? Entonces, bajo esta dicotomía, pues se está encontrando Dick. Algo que comentaban hace unos momentos en cuanto a la terapia es justamente aquí donde retoma Melanie Klein y cambia un tanto la técnica hacia con el niño, que en el caso, por ejemplo, de este Dick, están presentes los juguetes, sí, pero no los puede de cierta manera manipular viablemente, y es aquí donde esta Melanie Klein, a través del lenguaje, de ese discurso, empieza a ir encaminando a este Dick poco a poco, que es en donde le está dando cavidad justamente a esa pulsión, en donde la dirige y comienza una forma de construcción de una imagen. Y bueno, ahorita comento lo demás. Bueno, Edgar. Esa parte del sadismo que mencionas, Israel, es demasiado interesante porque los niños cuando juegan, tú velo y están chocando siempre los carritos o ya le arrancan la cabeza a la mona, empiezan a hacer todo tipo de destrucciones, de sadismo en este caso, pues, y Dick no lo tiene. Dick no lo tiene porque a final de cuentas ni siquiera puede recrear, no puede fantasearlo, esa parte, no, porque es una persona que ni siquiera sabe lo que es el odio, no sabe qué es odiar al padre ni a la madre, porque una persona muerta en este caso. Entonces, Melanie Klein en lo que le ayuda es en esa parte, simbolizar eso, que es pues el odiar a esa persona que no te quiere, pero como bien lo menciona el doctor, ¿qué es lo peor que le puede hacer un niño? La indiferencia. Eso es lo que tenía Dick en este caso. No tenía integrado el sentimiento de amor ni el de odio, solamente había indiferencia. Es por eso que le costaba tanto jugar y pues destruir o crear cosas, sino que simplemente se ponía ahí y los movía un poco y ya. Entonces, conforme van avanzando las sesiones, ya como mencionan, lo del trenecito y todo el carrito con los carboncitos, que ya le pide las tijeras, que los empieza a cortar. Entonces, todo ese trabajo que hace Melanie Klein, es muy, muy interesante, pues, para recrear lo que viene a ser el sadismo. Dan. Justamente sobre esta línea del sadismo, recordemos también el continente contenido, ¿no? A final de cuentas, que siempre tiene que estar la madre presente para ser capaz de alguna manera
retener ese sadismo y después simbolizarlo, y ahora sí, que el niño entre a este mundo de la simbolización. Di que es un niño no simbolizado, nos habla un poco acerca a lo mejor o podemos inferir acerca de cómo era tratado también en casa, ¿no? Que a veces lo vemos como el pobre niño rico, ¿no? De alguna manera. Tiene todo, no le falta nada, hay una persona que lo está cuidando todo el tiempo, pero realmente carece de afecto, carece de esa persona humana que humanice a esta bolita de carne con huesos y pelos y que lo convierta en ser humano. Eso es lo que le hace falta a Dick y que le hace falta también pues, a muchos niños también, ¿no? En algunas ocasiones. Y que después nos sorprendemos y después estamos buscando culpas, ¿no? De dónde habrá sacado este niño cierto comportamiento o justificando de pronto las ausencias que los padres pueden llegar a tener con los niños, ¿no? Es una llamada de atención justamente a buscar el nutrir el psiquismo de los niños a través del amor, a través del narcisismo y no únicamente a través de los objetos o de lo material. En este caso, Dick puede manipular de alguna manera el entorno, pero sin voluntad, sin deseo. Realmente el niño pues, vive en un mundo, ¿no? Donde las puertas son puertas, incluso él sabe que se puede esconder atrás de una puerta, él sabe que un trenecito se puede jugar, se puede manipular, pero siempre con la ausencia de deseo. Esto es la muerte en vida de alguna manera, ¿no? Y a veces cuando hablamos y nos referimos aquí en psicoanálisis, aquí en Café Psicoanalítico respecto al autismo, a veces también entra la contraparte romántica, ¿no? De idealizar a la persona con autismo, de considerarlo como personas especiales, como personas que requieren un mayor cuidado y demás, cuando lo que se necesita es que esta persona viva lo que viven los humanos comunes y corrientes para traérnoslo ahora sí hacia la humanidad, ¿no? Con eso no quiero decir ni maltratos, ni que no se tengan consideraciones, ni cuidados o educación especial, como Israel nos mencionaba, pero sí también no romantizar este tipo de condiciones a tal grado que en realidad no podamos realizar una buena intervención. A veces el romantizar las patologías a lo que nos lleva es que no exista un tratamiento y por lo tanto no exista una evolución. Sí, completamente cierto. Bueno, deja pasar acá los saludos. Ana Navarro, saludos desde Argentina. Saludos, Ana, ¿cómo estás? Saludos. Pérez Hilda López, Norma Jaime, saludos. Evi Dávila también, saludotes. Pedro Chaires desde Culiacán, Sinaloa. Arriba la causa freudiana, saludos, Pedro. Mariana Rubalcaba de California. Juan Alfonso de Veracruz. Manuel Leiva, saludos. Manuel, hace rato que no andas por acá. Pablo Bullet, desde Barcelona, saludos allá a Barcelona, dice Noches de Psicoanálisis. Pablo Bullet. Dulce Serrano, María Adriana, saludos María Adriana. Miriam Martínez, Jessy Ruiz, Sari Isaí, saludos, buenas tardes. Jimena Báez, también saludos, Jimena. Elena Pérez, también desde Brasil, saludos allá en la bella Brasil. Valentín Pereleza, saludos Valentín. Samuel Domínguez, Alejandro Molina, excelente programa y expertos, saludos a todos, gracias Alejandro. Gracias. Cristina Reyes, saludos. ¿Cuál es el tema? El caso de Melanie Klein. Que de aquí va a venir la teoría de las posiciones. Después de este caso, es tan importante de que aquí va a salir la teoría de las posiciones. Sentido paranoide depresiva. Juan Carlos Salvador, Lucy Gallardo, Héctor Alcántara, Fran Alexander Sánchez, buenas tardes a todos los ponentes de hoy día. Muchas gracias, Frank. Esmeralda Ramírez nos manda saludos, Esme, que anda con sus niños. Ahora le toca hacer buena madre a esta Esme. Muy bien. Primero los hijos. Muy bien. Elvia García. Muchas gracias a todos. Stephanie Curiat, envíen el calendario de café. Bueno, ahí vamos a ver, hacer lo posible. Enrique Sánchez. Dice, saludos, distinguidos caballeros, es un deleite escuchar cómo hacen accesible temas tan difíciles de comprensión. Bueno, gracias, que bueno, está entendiendo, es lo principal. Luego Julieta Zamorano. Ana Navarro dice, gracias por la disertación, siempre es claro y muy interesante los abordajes del autismo. Sí, por supuesto, para entenderlo mejor,
y pues darle un mejor tratamiento a los niños, por supuesto. Decía Manuel que tenía COVID, pero ya está bien. Qué bueno, Emanuel, que ya estás bien, ya, la salvaste. Así que, qué bueno que ya está bien. Un saludote y un abrazo. Gloria Vázquez Luna, muy interesante tema, gracias. Verónica González de Mexicali, Baja California, un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias, Vero, muy amable. Bueno, a todos los que nos han saludado, muchas gracias. Efren Pérez, saludos también. Saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, ¿sí vas a decir lo del trenecito y lo del carro o no? Porque nomás nos emocionaste. Después. Los cortes que se empiezan a realizar a través del juego con el trenecito y la incapacidad acerca de las tijeras, de que no lo puede desarrollar, no deja de ser una manifestación de una forma de castración. ¿A qué quiero llegar con esta parte? Este Dick no tenía incorporado el yo, como ya se los había comentado. Entonces, ante esta forma de desear y de vincular con el otro, no lo puede hacer de la manera más viable o convencional, lo voy a poner entre comillas. Entonces es por ello que inclusive en un punto determinado llega Melanie Klein con esas tijeras y representa esa castración que tanto necesitaba para que justamente renaciera y lo sacara de eso negro que ustedes están comentando. Digo, no deja de ser carbón negro, todo lo que conlleva, ¿no? Y también pues entender que la parte del falo pues estaba representada a través de los trenes. Que este niño, desde el momento de seleccionar el más pequeño, es también porque lo comienza a situar y no hace la separación del yo y el no yo. Por ejemplo, es tren papá y tren Dick, porque de cierta manera está esta forma bastante fusional. Y aquí quiero hacer una pequeña, un pequeño comentario de un autor, Ricardo Rodulfo, que muchas veces, y él habla que a través del juego, el niño comienza a proyectar ese deseo, comienza, pues, de cierta manera, a buscar esa vía de la pulsión para que logre satisfacerse. Él dice que mientras sea por medio de una forma de odio, de que choquen los trenecitos, o que juegue a guerras con sus monitos y todo esto, o una manifestación de amor, está bien. Lo preocupante aquí es cuando no hay algo que le ayude a reflejar a través del juego, y es un juego completamente plano. Entonces, mientras esté de cierta manera expresando odio o el amor, es algo muy positivo para el niño. Ya otro de los trabajos que va a hacer comenzar a encaminar poco a poco ese niño hacia la construcción y sobre todo el desarrollo de la creatividad es punto y aparte, ¿sale? Y lo que les quería comentar acerca de cómo fue que Dick empezó a incorporar al padre, fue justamente cuando ya se da cuenta y logra hacer una transferencia con Melanie Klein, porque al principio, cuando estaba, que llevaban a este niño las primeras sesiones, era un desprenderse de la nodriza y generaba esta angustia de él. Y aquí fue donde poco a poco esta Melanie Klein comenzó a sostener eso angustiante del niño. Y a través de esto, de que lo estoy sosteniendo, logra hacer la transferencia, que fue muy clave para este chico. Con ello, ya podía Dick comenzar y sobre todo a despertar esa curiosidad por su medio ambiente. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el otro? ¿Para qué sirve este juego? ¿Para qué sirve el otro? Y ese sadismo se lo demuestra Melanie Klein, que logró soportarlo. Estoy aquí todavía, y esto le da posibilidad para que entrara el representante del papá, que es lo que le da justamente la construcción para que pueda frenar y de cierta manera guiar esa pulsión. Y ya. Bueno, antes de pasar con Edgar, bueno, y que esta parte de cuando hace el corte, digamos, la siguiente vez que se asusta el niño y se encierra ahí allá en el librero, entre los cajones, que va la siguiente vez que va, llora, ¿no? Digo, por fin llora después debió de llorar cuando nació. Y ahora resulta que, ya puede llorar, y eso quiere decir que ya hay sentimientos, ya hay un yo, ya hay un psiquismo más fortalecido,
y por lo tanto, bueno, y por lo tanto ya puede expresar esas emociones, ¿no? Entonces, esa parte del poder usar las tijeras, poder cortar, poder separarse de la madre, hace que exista el yo por fin y se llene de afectos y por lo tanto de ideas también. Sí. Edgar, por favor. Sí, como bien lo menciona doctor Israel, pues sí, la angustia es fundadora y creadora de la fantasía, ¿no? No se puede fantasear si no existe un yo, si no existe el yo y esa parte de la angustia. ¿Por qué? Pues la angustia que recrea aquello que me va a pasar. ¿Qué me va a pasar si hago esto? ¿Qué me va a pasar si hago lo otro? ¿Quién me va a reprender? ¿Mi padre, mi madre? ¿Qué debo de hacer? Entonces de ahí recurre lo que es la fantasía. Uno empieza a fantasear. ¿Qué fantasea? Pues eso, ¿no? Que puedo evitar o puedo imaginar que, que por decir, no sé, en el juego le arranco la cabeza a mi papá. Entonces, toda esa parte de la fantasía Dick no la tenía, puesto que no tenía un yo. Entonces, al haber angustia, se viene lo que es el juego, la fantasía, y es más fácil ahora sí de poder trabajar con Dick. Muy correcto. Dan. Bueno, en esta parte de los afectos, como el doctor nos ha indicado en clases y en programas anteriores, los afectos afectan. ¿A quién? ¿A mí o a los demás? Se atreve Dick justamente a llorar, a sentir ese terror, a sentir ese miedo, cuando ya existe un yo al cual está afectando esa emoción, ¿no? Antes de esto, pues era, como decía Israel, una cuestión de algo plano, ¿no? Si el niño juega plano es porque también psíquicamente está plano. Entonces, cuando se realiza este corte psíquico de alguna manera, donde se puede introducir un otro, que en este caso Melanie Klein, que sostenga mis angustias, que sostenga mis abismos, que sostenga de alguna manera mis fantasías, hace a su vez esa parte de la diferenciación del yo y de la mamá, ¿no? El nacimiento, justamente ese es el momento del nacimiento psíquico, donde ahora sí puedo permitirme sentir porque ya estoy desligado de la figura que era la madre, ¿no? También aquí importante ver, parte de la teoría de Klein se basa en estas figuras tempranas, ¿no? Que le llama ella. Entonces, cuando Dick asume que él es el tren pequeño, también está asumiendo de alguna manera la postura poderosa del falo paterno, aunque realmente no simbolizada. Es algo que podríamos decir que sabe, pero no sabe el por qué. No existe la simbolización en este niño, aunque él asume que él es el pequeño. Sí, completamente cierto. Y bueno, ya para cerrar, bueno, invitarlos a la certificación de especialidad de psicosomática psicoanalítica, hablando de cuerpo y de psiquismo. Bueno, aquí también parte importante del caso DIC, y también a la certificación de, bueno, la especialidad de diagnóstico clínico y tratamiento de las psicopatologías actuales, como esta de psicosis, bueno, que ya iniciamos ahora, y bueno, ahí están cordialmente invitados. Y bueno, también saludar a Irma Sendeja. Saludos, Irma, ¿cómo estás? Y tu familia también, ¿cómo está? Lupe Moreno, también saludos. Inés Galaviz, Carmen Ledesma, saludos. Carlos Jairo Márquez, también saludos. Jairo Arroyo Yadira. Digo, Yadira Arroyo. Muy bien, bueno, pues para terminar, saludos a Jairo allá, Arroyo Morilla, que ya casi nos vamos, que nunca lo saludamos a tiempo, pero ahí está. Muy bien. ¿Algún último comentario y despedida, Irra, por favor? Bueno, gracias por haber estado aquí, tengan excelente fin de semana y pues a seguir manteniendo esto de la sana distancia. Gracias por estar en Café Psicoanalítico, cuídense. Edgar. Nos vemos la próxima semana. Hay una película que quiero recomendarles muy buena de psicosis, se llama Leolo. Chéquenla y pues van a ver ahí todo tipo de psicosis. Está muy buena. ¿En dónde está? ¿En Netflix? No. No, creo que bueno, luego les paso el link si la encuentro. Es una Leolo se llama. muy, muy especial y rara y no está tan difícil de conseguir. Ok, está bien. Dan, por favor. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por participar con
sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Dan. Bueno, me preguntaban el número de la universidad, 3311-950275, ahí para algún contacto, ahí está. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Irra, gracias, Edgar, gracias, Dan. Y bueno, pues aquí nos seguimos viendo los temas y seguimos viendo y comentando. Si tienen algún tema en especial, pues también hay que nos lo hagan saber. Y bueno, nos esperamos en las redes, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y en la página de unifreud.com. Y ahorita que te moviste, Irra, qué bueno que te pusiste la camisa del hijo de Klein, de Calvin Klein, para que no eso, Calvin Klein. Cuando vamos a la cancha traes tus champús Lacan, que también los venden en Francia, son elegantes, así que bueno, uno casi por cada autor está bien. Muy bien, Irra, eso está. Que se vea lo fashion. A ver. Gracias, Irra, gracias, Edgar, gracias, Daniel. Que estén muy bien, muchas gracias a todos por aquí estar con nosotros, acompañándonos y vernos y escuchándonos también. Que tengan un fin de semana, cuídense mucho del coronavirus que ahí sigue. Y bueno, aquí nos vemos el siguiente viernes. Así que gracias, Dina Ruiz, gracias, excelente programa. A nombre de la película, ¿cómo se llamaba, Edgar? Leolo. Leolo, así como. Leolo. Saludos a la esposa de Roxanne Juan. Saludotes. Saludos a Cristian. Claro que sí. Bueno, gracias, tengan un buen día.